La cuestión de saber si el pensamiento humano puede alcanzar una realidad objetiva, escribe Marx, no es una cuestión teórica, sino práctica. El hombre debe demostrar en la praxis la verdad, es decir, la realidad, la potencia y la precisión de su pensamiento. Hasta ahora los filósofos no han hecho otra cosa que dar diferentes interpretaciones del mundo. Lo que importa es transformarlo. Y esos hombres de gabinete, que eran los hegelianos de izquierda, salieron de sus libros para arrojarse a la política. Su relación con la acción política es lo que separa la ideología del simple y eterno espíritu de sistema. Aquí es donde la ideología adquiere su punta incisiva y conquistadora, y esa especie de vida que abandona los sistemas superados. Aquí es donde su esperanza se inviste de salvación. Heinrich Heine escribía en 1834: la revolución alemana no será ni más bonachona ni más suave por haber sido precedida por la crítica de Kant, el idealismo de Fichte y la filosofía de la naturaleza. Estas doctrinas han desarrollado las fuerzas revolucionarias, que solo están esperando el momento de hacer explosión, llenando el mundo de terror y de admiración. Heine imagina a algunos kantianos que desquiciarán con el hacha y la espada el suelo de nuestra vida europea, extirpando de él las últimas raíces del pasado. Imagina a fichtianos armados, fanáticos de la voluntad, y a los más terribles de todos, los filósofos de la naturaleza, que intervendrán por la acción en una revolución alemana, identificándose a sí mismos con la obra de destrucción. No obstante, este no fue el destino del marxismo en Alemania. En vez de servir de núcleo a una contrarrealidad revolucionaria, acompañó la integración de los obreros en la sociedad alemana. El movimiento obrero, los responsables sindicales y las cooperativas son los que han bloqueado la deriva ideológica del marxismo. Su acción no pretendía remodelar la realidad sobre el modelo marxista de la realidad, sino simplemente, como dice Bernstein, la venida de la democracia en Alemania. Verdaderamente se tendía hacia esa meta. Las conquistas obreras no se consideraban como signos de un combate escatológico cuyo resultado estuviese situado más allá. Eran estimadas como conquistas para los obreros. Estando la clase obrera representada por los mismos obreros, el marxismo se hallaba sometido a comprobación práctica. Llegó un momento en el que Bernstein pudo culminar
a la socialdemocracia de rechazar una doctrina que, por sobrevivir a su refutación científica, empírica, ya no ejercía más que una función ideológica. Viviendo la realidad, la socialdemocracia consideró al marxismo como un muro separador, como un estorbo. Como teoría, el marxismo fue fácil y normalmente superado y abandonado. Con respecto a la dialéctica, Bernstein la caracteriza así. La dialéctica hegeliana es más peligrosa por no ser nunca totalmente falsa. Se asemeja a la verdad como un fuego fatuo a la luz. No se contradice porque sostiene que cada cosa lleva en sí su contrario. Heine, sin embargo, no se engañaba. Otra corriente salida del mismo romanticismo alemán sufría al mismo tiempo un proceso de ideologización. El pensamiento nacionalista y racista, difuso en el siglo XIX, recibió en el XX justificaciones científicas, entre comillas. Se enriqueció con un programa político y se apoderó de una inteligencia y de las masas. Hitler lo llevó al poder. No seguiremos esta otra rama del tronco ideológico, sino aquella que ha dado sus frutos en Rusia. Antes de dar un paso más hacia el este, hay que sacar algunas conclusiones de este rápido vuelo sobre Francia y Alemania. La mutua reacción de la crisis religiosa y del pensamiento racional moderno no ha logrado en Francia una visión central. Más bien, ha hecho estallar las verdades. Por el contrario, en Alemania, la filosofía romántica de Hegel propone una síntesis más englobadora que todo cuanto había sido propuesto desde Aristóteles. Esta síntesis une el cielo, la tierra y la historia humana en su propio estilo, el de una gran filosofía. Pero, al mismo tiempo, mediante una mutación y un cambio de naturaleza, no puede servir de marco a la ideología. Le comunica su ambición universal. Puede nacer la ilusión de haber descifrado por completo el universo, en el mismo instante en que se está rompiendo el contacto con él. De esta ideología sabemos mejor lo que es. Agregando los elementos que han ido apareciendo subjetivamente, podemos describirla, por decir así, genéticamente, y por este hecho sabemos mejor lo que no es. Es una doctrina sistemática que promete una salvación por medio de una conversión. Pretende conformarse a un orden cósmico descifrado en su evolución. Declara su apoyo a una certeza científica. Impone una práctica política que intenta la total transformación de la sociedad según el modelo inmanente que la sociedad entraña y que la doctrina ha descubierto. La ideología, aunque no llegue a confesarlo, no tiene en común con la religión más que la esperanza de salvación.
y con la filosofía solo el racionalismo previa perversión de su uso. No es bastante para establecer un verdadero parentesco. La ideología posee la estructura mental de la gnosis, pero modificada por el género de certeza que se atribuye y que toma prestado, o más bien presta, a la ciencia. Su campo de acción es político. La ideología es un fenómeno datado cuya génesis ha exigido el concurso de circunstancias excepcionales. Ni el liberalismo, ni el nacionalismo, ni el tradicionalismo, ni la mayoría de los socialismos del siglo XIX pueden ser equiparados a las ideologías en el sentido estricto que damos a la palabra. La ideología solo conviene, de hecho, a dos formaciones históricas, y a solo dos: el hitlerismo y el leninismo. Y se podría incluso defender que el hitlerismo, que admite elementos irracionales, medio religiosos, que es inestable y efímero, parece una ideología imperfecta al lado del leninismo. En fin, si la génesis de la ideología como producto de una corrupción simultánea de religión y ciencia pertenece a la historia intelectual, debe ser también colocada en la historia política. Aparece de forma incoactiva en Francia, más desarrollada en Alemania, en el marco precisamente fechado de la crisis de un antiguo régimen. Necesita también el apoyo de un grupo social definido, la inteligencia. En esos dos países la ideología es disuelta o contenida por el éxito de la sociedad civil. Todas estas circunstancias, menos la última, se vuelven a encontrar en Rusia.